Ahí. Para comenzar, Castillo es un ignorante. Creo que esta jugada no se la esperaba a nadie, ¿no? Ni la gente de su partido, mucho menos, ¿no? Yo creo Al que parecer, la única que pensaba que se iba a pasar o que sabía que iba a pasar era Betsy Chávez. sí, justamente quería hablar de eso, ¿no? Vale. Yo creo que acompañada de Castillo deberían estar presos también Betsy Chávez y Aníbal Torres, ¿no? Porque claramente la persona que ha redactado eso no es, pues, Castillo, ¿no? Castillo no está en la capacidad de redactar la hoja que él ha mencionado, que temblaba como si, ¿no? Como Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que Claro. estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso mucha gente incluso dice que ha sido obligado, incluso que lo han dopado, lo han drogado, está fumado, ¿no? Hay gente que dice eso, ¿no? Que se atreve a decir eso. O sea, como menospreciando la capacidad intelectual de este señor. Que claramente O sea, es como que es como tener a un niño. ¿Quiere decir que tenemos a un niño Claro, como claro. presidente? Pero ¿Tenemos por un eso niño? te digo, No, pues no. Yo, según mi punto de vista, la señora Betsy Chávez también debería estar presa. El señor Aníbal Torres también debería estar preso. Ahora, hay mucha gente que dice, no, Aníbal Torres es un ejemplo, es un hombre que está luchando hasta el final con él. Claro que está luchando, tiene el rabo de paja porque sabe perfectamente que lo que ha hecho está recontra mal, ¿no? Y el que se está comiendo todo el pleito es Castillo solo, ¿no? O sea, lo han agarrado como tonto útil a este personaje, ¿no? Es que yo no sé Y lo por están qué. utilizando como títere. Es que no ¿Te das entiendo, cuenta? no llego a comprender qué quiso hacer Castillo hasta ahora. Es que nadie lo entiende, ni él mismo. Si tú le preguntas a él, no te va a saber responder. O qué sea, cosa. ¿Te das cualquier cuenta? persona en su posición hubiera dicho, pero ¿cómo voy a hacer eso? Claro. ¿Cómo No voy a tengo el hacer? apoyo de ¿Cómo? nadie. No tengo el apoyo de nadie, las Fuerzas Armadas me van a Claro. dar la espalda. ¿Cómo voy Ni los a hacer ronderos eso? van a venir a O sea, ayudarme. ¿cómo puedo hacer? Pero, sin embargo, hay apoyo. Algunas personas quieren su regreso Ahora, a la presidencia. el Congreso tenía que hacer una cosa, hermano, vacarlo de manera legal. Ahora, según la Constitución, el artículo 85, inciso A, dice que para poder vacar a un presidente sin que haya un debate en el Congreso, ¿sí? Un pleno, Ya. tiene que haber mínimo 105 votos, ¿ok? Y no se ha llegado a eso. Hemos llegado a los 101 votos. Ajá. Entonces, la defensa de Castillo se puede aferrar al hecho de que es anticonstitucional lo que han hecho, de la manera como lo han vacado, ¿te das cuenta? Porque Pero- no ha llegado a los votos Pero suficientes. no se podía vacarlo de los 87 votos. No, ese es o sea, sí se puede. Ese es pero- por incapacidad moral. pues, No, sí se puede, pero hay que debatirlo igual. O sea, por eso su abogado iba a ir a debatir en el pleno si lo vacaban o no. Entonces, O sea, si digamos no- que hicieron una medida extraordinaria dada la Claro, situación. claro, pero la medida extraordinaria igual tiene sus reglas, ¿me Claro. entiendes? Y tenían que llegar a los 105 votos y no han llegado. Entonces, hay mucha gente, hay muchos abogados, ¿no? Estudiosos del tema que dicen, no se ha llegado al límite que se tenía que llegar, entonces Ajá. el presidente en realidad no ha sido vacado y se está pasando por encima de la Constitución. O sea, cuando quieres sí la agarras y cuando quieres no la agarras. Así no es. Pero eso sería una locura porque ya Dina Boluarte juramentó con Sería la banda. una locura, pero- que si una persona... Sería- Es como que pasó con Mechita Arauz, Sí, por claro. ejemplo, que si ella hubiera juramentado ahí con la banda presidencial, Ajá. hubiera ido a la cárcel, porque Claro. eso era Es que ilegal. hay cosas que se tienen que hacer legalmente, te das cuenta, porque si tú lo quieres sacar legalmente, tienes que usar las reglas que te da, ¿no? La jurisprudencia y la Constitución para poder hacerlo. Pero es decir, ¿me ¿tú entiendes? crees que debería volver como a ser No, presidente? yo creo que se debería hacer bien el proceso. Cuando sentenciaron a los terroristas, Ya. ya en los años 90, en los años 2000, cuando terminó todo el conflicto y todo, digamos, se usaron jueces, digamos, tapados, le decían así, ¿no? O sea, ocultos, que no se sabían su rostro, quiénes eran. Entonces, los terroristas apelaron y dijeron, nosotros, o sea, por más que seamos terroristas, merecemos un juez con el cual podemos hablar, ¿no? Claro. Con el cual podemos saber Claro, sabemos quién es, el que debido, nos está juzgando, el debido proceso, digamos. el ¿no? debido proceso. Entonces lo aceptaron Claro. los entes internacionales y se tuvo que volver a hacer el juicio para sentenciarlo de manera correcta. Entonces, ¿por qué? Porque la medida legal te dice una cosa y se tiene que seguir. Entonces, si el procedimiento te dice que se han hecho mal las cosas, se tiene que corregir. Aparte, si no quiera. Pedro Castillo en las Claro. hojas que él escribe, aún pone presidente constitucional Claro, del Perú. claro, Él aún porque se reconoce. aferra a eso, te das cuenta, se aferra a eso. Y que no es han llegado- más, los presidentes de otros países sudamericanos, latinoamericanos también, en general aún no reconocen a Dina Boluarte. No la reconocen justamente porque no entienden exactamente qué es lo que está pasando, ¿me entiendes?